Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Kaizen, el podcast de la mejora continua. El día de hoy me acompaña Freddy Ochoa. Muchísimo gusto, Freddy. Qué bueno tenerte con nosotros. No, y el gusto es mío tener aquí a ustedes dos, tanto al Dr. Navas como al Gabo, quien es el artífice de todos estos tipos de videos, y Navas, nuestro gran expositor que viene desde España, con sobre todo un gran ímpetu en la parte de las humanidades. Muy bien, para todos los que nos están viendo, escuchando, pues les voy a presentar un poco del perfil de nuestro invitado de este episodio. Él es el Dr. Alejandro Navas, fue decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra de 1990 a 1996. También fue director del Departamento de Comunicación Pública de 1999 a 2005 y es investigador de políticas públicas y catedrático a nivel de pregrado y posgrado en diversas materias humanísticas, como bien dijo Freddy. Así que, pues, doctor, un placerazo completo tenerlo con nosotros. Gracias, el placer es mío. Espero que, pues, usted es el invitado, creo que yo, que más tiempo va a pasar con nosotros por mucho tiempo. Son 45 días en los que el doctor Navas nos va a estar compartiendo, pues, de su conocimiento e impartiendo distintas charlas a nivel nacional. Y yo creo que esto nos puede hacer mucho bien, mucho bien. Sí, tal cual. Porque ya desde ahora, con lo que llevamos, pues ha sido de mucho enriquecimiento y lo que viene, pues. Porque incluso que puede ser traspasando fronteras, quién sabe. Sí, hemos visto, pues, comenzando con los primeros cursos fuertes que hemos tenido, pues los comenzamos esta semana, doctor. Es el curso de sociología que, pues, yo lo veo más que todo de una forma, o así lo planteamos nosotros en Guaymura antes de que comenzara, una forma de comprender mejor el ámbito en el que nos encontramos, pues, de cómo, en qué situación estamos y cómo poder avanzar entendiéndola para poder, pues, cambiarla, mejorarla y pues, hacer ciertos cambios pequeños que nos vemos en la necesidad de hacer, en especial en estos tiempos tan complicados en los que estamos de pensamiento o de falta de pensamiento, mejor dicho. Efectivamente, la sociología se propone comprender y explicar nuestro mundo, nuestra sociedad. Para esto es preciso siempre mirar un poco hacia atrás, a la historia, porque el presente no se entiende sin una referencia al pasado, ¿no? Igual que para comprender a una persona hay que fijarse en su historia, en su biografía, por donde ha pasado, lo que ha sufrido, vivido, etc. Lo que la sociología añade a lo que cualquiera podría pensar es una dedicación casi profesional y el empleo de metodologías contrastadas para obtener conocimientos rigurosos, sólidos. Efectivamente, no se puede pretender que esta sea una ciencia como las físicas, duras, experimentales, ¿no? Pero nos da conocimiento valioso, porque si estudiamos la conducta de los actores sociales, los individuos, los grupos, corporaciones, empresas, gobiernos, obtenemos pautas que se repiten, son unas ciertas regularidades, cuasi leyes, y de esta forma uno entiende dónde estamos, o sea, por qué hemos llegado hasta aquí, y a veces tiene herramientas conceptuales, experiencia, precedentes, modelos para orientar la acción futura, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, doctor, con que es necesario saber por dónde hemos pasado para saber hacia dónde queremos llegar e intentar evitar los errores que se han cometido antes. Pues, ¿vos tenías una pregunta, Freddy? Sí. Y justamente esa es una de las cosas que más me han inquietado de todo lo que ha expuesto hasta ahora. Y también en cuanto a la profesionalidad de una persona y normalmente la vocación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno piensa, ¿por qué yo, que estudiaría en matemáticas, una licenciatura en matemáticas o en astronomía, me tendrían que interesar las humanidades? ¿O por qué tendría que estudiar o conocer de estas clases de sociología? O sea, ha habido debates incluso de acabar con las clases generales. O sea, y entonces, ¿por qué uno tiene que estar o por qué uno tiene que aprender de las humanidades? Creo que un peligro que acecha hoy al ámbito educativo superior es el del pragmatismo de cortos vuelos.
miope. He leído en la prensa estos días, por ejemplo, que se reunió el Consejo de Educación Superior, que integran 22 universidades, las que hay en el país, ¿no? Y que se pretende adecuar la oferta educativa a las demandas del mercado de trabajo, del desarrollo social y tecnológico, e incluso, por ejemplo, hay propuestas para que las carreras tengan 2 años de duración y así lanzar enseguida gente al mundo del trabajo, ¿no? Creo que esto es un error. Una carrera de 2 años no puede cualificar a la gente para hacer nada de provecho, ¿no? Cuando además en Honduras, como en tantos otros países, la gente llega a la universidad con unas carencias tremendas, ¿no? Ha habido un deterioro de la enseñanza primaria y secundaria en todo el mundo, ¿no? Que también se advierte, en cierto modo, en la propia universidad, ¿no? Porque se da una tensión inevitable entre cantidad y calidad, ¿no? Cuando algo abunda hasta hacerse universal, la calidad, de modo necesario, disminuye. Es una gran conquista que en el mundo la educación sea de derecho y ya casi de facto universal, obligatoria y, por tanto, gratuita. Fabuloso, ¿no? No más niños que estén por la calle, trabajando, sino todos a la escuela, ¿no? Estupendo, ¿no? Vale la pena hacer un esfuerzo para que efectivamente el último niño del último pueblo, de la última sierra, sea escolarizado, ¿no? Que reciba la educación que lo prepare, pues. Y yo creo, doctor, no sé, no estoy seguro, pues, pero pienso que hay un tema muy interesante del que no nos ha hablado todavía en el curso, que es el tradicionalismo contra el modernismo. Y a mí me parece que estas ideas de, bueno, que las clases generales no existan, porque yo ya llevé esto en mis últimos 5 días del colegio, o lancemos más gente a trabajar después de 2 años, o son más, yo ¿por qué no puedo trabajar aquí? Pues, ¿por qué no me están privando de trabajar aquí si yo también estudié? Simplemente la preparación, pues ya la gente está perdiendo ese sentido de exigencia propia, creo yo, y se están acostumbrando a, yo demando, se me da. Y no tanto al tradicionalismo de yo me voy a sacrificar por lo que quiero lograr, en lugar de que yo solo lo voy a pedir y que me lo den. Y es un tema que me gusta mucho, tengo un par de preguntas preparadas al respecto, pero no sé si vos tenés algún comentario sobre la respuesta. Bueno, yo quería completar mi respuesta a la pregunta anterior. Adelante. Entonces, creo que es un error que la formación universitaria sea puramente técnica, mirando únicamente al mercado de trabajo, y muy breve, de poca duración. De una parte, nunca podrá la academia estar a la par con el mercado, salvo en casos como el MIT de Estados Unidos, Cambridge en Inglaterra, el Politécnico de Zúrich en Suiza. Ahí sí, ahí incluso se puede decir que esos centros académicos con potente investigación están en la punta, en el avance del mercado, de la tecnología, etc., ¿no? Pero en general, en las aulas se va un poco por detrás de la evolución tecnológica del mercado social, ¿no? Y no está mal, porque el lugar en la academia es un lugar para la reflexión. La academia toma nota de esos avances, innovaciones, desarrollos, inventos, los analiza y estudia cómo transmitir esos contenidos, cómo formar a los jóvenes en esas nuevas tecnologías, ¿no? Esto implica siempre un cierto gap, un cierto desfase, ¿no? Que va bien para poder asimilar, madurar, analizar y transmitir, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer de esos hallazgos, innovaciones, tecnologías, metodologías manuales, ¿no? Eso hay que aprender a desmenuzarlo para que sea asimilable por los jóvenes, ¿no? A la vez esos jóvenes, una vez que han asimilado los últimos desarrollos, pueden, combinándolos y recibiendo nuevos inputs, pueden innovar y hacer avanzar
ese campo del que se trata, ¿no? Y siempre va muy bien para todos, ingenieros, sanitarios, juristas, psicólogos, físicos, químicos, va muy bien un barniz, un toque humanista, ¿no? Porque al final todos esos saberes y técnicas son del hombre, para el hombre, contra el hombre. Hay que ubicar a la ciencia y la tecnología en un contexto social humano, ¿no? Esto ya algunos lo entienden, pero hay todavía mucho que recorrer, ¿no? Por eso creo que renunciar a la formación humanística es como amputar la mente de los jóvenes, ¿no? Es un error gravísimo, ¿no? De acuerdo. Sí siento que, bueno, pienso que, mejor dicho, pues si han estado ahí desde siempre, pues debe haber una razón por la que lo hemos mantenido toda la vida, y es eso que usted dice, que somos humanos, pues no podemos pretender solo desposar esa parte para saber hacer lo técnico, porque, bueno, en una empresa uno tiene delegados, uno tiene superiores, y los temas humanísticos son los que nos ayudan a podernos relacionar con las personas sabiendo hacer lo técnico o aprendiendo después de ellos a hacer más cosas. Ayer usted nos, partiendo un poco hacia otro lado, usted nos platicaba sobre experimentos que se han hecho sociales, en los que uno puede más o menos darse cuenta que hay gente que simplemente se dedica a seguir lo que los demás dicen. Esa parte a mí me pareció muy curiosa, porque pues lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días en redes sociales, lo vemos todos los días en la vida, que la gente, la gente renuncia a la evidencia. Renuncia a la evidencia por no ser el que dice cosas opuestas a lo que los demás están diciendo. Y a mí me surge una pregunta que bueno, me gustaría poder profundizar más en ella, y es: ¿cómo podemos comenzar a cambiar una generación que, en lugar de pensar por nosotros mismos, en lugar de tener criterio propio, pues vivimos siguiendo a un grupo, por no quedar afuera del grupo, porque ya pueden decir este que está pensando, pues, o que está haciendo, o solo por quedar bien con los demás, porque nos da miedo el confrontamiento o defender algún tipo de idea que podamos tener? Sí. Dato de partida es la condición social del ser humano. Somos animales o seres sociales. Esto viene dado por la propia biología. El bebé humano es el ser más prematuro e indefenso de la naturaleza. Requiere años de crianza para aprender todo: el lenguaje, la higiene, la alimentación y, por supuesto, la cultura, el bagaje cultural del grupo en el que crecen. Luego, ya cuando es adulto, tiene uso de razón, deberá decidir si acepta o no ese bagaje, esa mochila cultural, ¿no? Pero desde el comienzo necesitamos a los demás, ¿no? Sin los demás no podemos ni existir siquiera, ¿no? Y a la vez sentimos una necesidad de, no quiero ser un poco cursi, pero hay que decirlo, de amor, de sentirnos queridos, aceptados, protegidos, estimulados. Eso ocurre de entrada de modo primordial en la familia. En la familia es el lugar donde uno es aceptado como tal, no debe hacer méritos para ser querido, para recibir alimento, vestido, cuidado, atenciones. No hay que hacer un informe, un formulario para optar a cariño, a tiempo, alimento, etc. Una madre nos querrá siempre, hagamos lo que hagamos. Eso es patente, ¿no? Bien, pero la vida social no se agota en la familia. La familia es la célula básica, pero luego hay otros grupos de referencia en los que también queremos ser aceptados, ser uno más, ser integrados, ¿no? Y por eso comentaba este dato de la sociología, y es que mucha gente está dispuesta a negar la evidencia, a ir contra lo razonable, a renunciar a las propias convicciones más profundas, si así lo exige la disciplina del grupo, para ser uno más, ¿no? Esto hoy, en el mundo de Internet,
se plasma en redes sociales, en los grupos, chats, etcétera, en forma de me gusta, likes, respuestas positivas, visionados, etcétera. Y hay mucha gente que vive pendiente de la aprobación de los demás, ¿no? Que no da un paso, no decide sin que los demás den su visto bueno, ¿no? Desde qué música escuchamos, qué plan hacemos, cómo me he visto, etcétera. Mucha gente. Esto indica un carácter débil. No todo el mundo tiene criterio, fortaleza, espina dorsal para decir esto no lo veo, no me convence, no me parece adecuado, así que no contéis conmigo, ¿no? Claro, eso puede implicar que uno se vea rechazado, excluido, abandonado. Bueno, pues si así ocurriera es que tal vez ese grupo no me merece tener como miembro, ¿no? No hay que... Ya buscaré otra gente con la que pueda compartir, con la que haya una sintonía en esos valores o ideas profundas, ¿no? Hay un refrán popular que refleja esta situación. Pregunta el refrán, ¿dónde va Vicente? Respuesta, ¿dónde va la gente? ¿No? Muchos somos Vicente, ¿no? Sí. Lo decía de forma más culta el clásico del siglo de oro español, Baltasar Gracián, en un aforismo donde habla de la gente que prefiere ser loca con todos antes que cuerda a solas, ¿no? Bueno, pues mucha gente está dispuesta a enloquecer, sí, con tal de ser uno más, sentirse acogido, querido, rodeado de cariño. La soledad puede ser dura de soportar, ¿no? Sí. Pero bueno, hay también gente heroica que ha dicho, yo no. Aunque todos lo hagan, digan, piensen, yo no, porque no lo veo claro, no me convence, no lo encuentro razonable, ¿no? Doctor, y desde ese punto de vista, o sea, ¿dónde podría ver uno el amor en la sociedad? O sea, ¿dónde uno ve que existe el amor y cuándo uno nota que falta también? Bueno, el amor es de las personas, ¿no? La sociedad como tal no tiene ni alma ni potencias o facultades como voluntad, entendimiento. Uno encuentra amor en el trato con los demás, ¿no? Y eso sí, la primera expresión del amor es la apertura al otro. El animal o el bebé humano son de entrada egoístas, egocéntricos. Piensan que el mundo gira a su alrededor, que el mundo está para atender sus demandas. El bebé llora y espera que alguien venga y lo limpie, lo alimente, lo abrace, lo acueste, etcétera, etcétera. Y por eso la maduración del individuo consiste en aprender a superar ese egocentrismo animal, ¿no? Darse cuenta de que si uno sube a lo alto de un cerro, de una montaña, efectivamente, y gira, pues uno está en el centro de su mundo. Pero hay otros mundos con otros centros, ¿no? Para los que uno mismo es periferia, ¿no? Darse cuenta de esto. Ser sensible a la presencia del otro. Advertir, no estoy solo, hay otros. Por ejemplo, egocentrismo se ve en adultos que no han superado esa fase inicial, ¿no? En el ámbito familiar, laboral, político, gente que piensa, si no es por mí, esta familia, esta empresa, esta corporación no funciona. Yo soy el que lo hago todo. Y además, y esto a uno le enfada, le molesta, los demás no lo reconocen y no me agradecen mis desvelos. Hay gente que está, como siempre, enfadada porque no encuentra el reconocimiento que piensa es exigible y debido a los demás, ¿no? Esa gente es infeliz. No ha advertido que ellos no son el centro del mundo, ¿no? O sea, por tanto, la primera forma de amor es la apertura hacia el otro. Ser sensible a su presencia, a sus posibles demandas, necesidades, limitaciones, estar dispuesto a ayudar, a colaborar, a escuchar. Ese es el comienzo del amor. Y esto se hace con otros individuos y personas, no con un colectivo. Hombre, por ejemplo, hay el amor a la patria. Es una virtud, ¿no? Que es a la gente que comparte el territorio, que comparte una historia, que comparten símbolos, tradiciones, lenguaje. Bien, uno
por la patria se puede sacrificar y dar la vida, ¿no? Pero no se ama a la sociedad en general. Hay que ponerle cara, rostro, ¿no? Nombre y apellidos. Qué bueno. Y qué interesante también porque uno ve allá afuera las cosas y todo el mundo parece como imponer, pero con todas las de la ley, esos valores. Porque, por ejemplo, en las redes sociales, uno ve las redes sociales y dice a aquella persona, bueno, yo tengo 30,000 amigos en Facebook. Y ya se cree que tiene 1,000 amigos. Pero uno se va como engañando en eso. Y desde ese punto de vista es curioso porque uno no sabe realmente de que lo que está haciendo es más que nada alimentando ese ego. Efectivamente, la red social tiene un peligro y es que, como nos proporciona tantos seguidores, lectores, oyentes, etcétera, uno puede pensar que no está solo y que está muy arropado por tanta gente, ¿no? Pero claro, si uno recapacita se da cuenta de que ese contacto con los miles de seguidores es superficial, mínimo, sin profundidad, sin riqueza. Es un contacto pobre, ¿no? El contacto cara a cara es el contacto de verdad humano, genuinamente humano. Es enriquecedor, pero tiene un peligro, y es que es arriesgado. El cara a cara me compromete. En cambio, el contacto virtual no compromete en absoluto, ¿no? Porque, de una parte, puedo fingir identidades, puedo inventarme una identidad, atribuirme rasgos que no tengo realmente, puedo maquillar la foto, manipularla, etcétera. Y también, si la cosa se pone fea, puedo pasar. Desconecto, un clic y voy a otro contacto, ¿no? En cambio, el cara a cara me compromete, es exigente, ¿no? Por ejemplo, ya mucha gente joven renuncia a hablar por teléfono, porque incluso el teléfono me compromete. Mejor mensaje de voz en diferido. Ya veré si lo escucho o no. Entonces hay miedo al compromiso, a la exigencia del cara a cara, ¿no? Pero eso a la vez empobrece el tipo de relaciones. Son relaciones múltiples, pero muy superficiales, ¿no? Que no muerden en la intimidad, no son realmente enriquecedoras. Y por el otro lado, doctor, pues hablando un poco más de la carencia de pensamiento que a veces nosotros los jóvenes podemos llegar a tener, hay otro refrán, ya que estábamos mencionando refranes, que dice, el que con lobos anda, a aullar aprende, ¿no? Entonces, esa carencia de voluntad propia o de pensamiento propio o de crítica, incluso a veces hacia uno mismo y hacia lo que uno pues se rodea de, siento que es muy peligroso, pienso que es muy peligroso porque pues ya sigo a lo que mis amigos hagan, pues lo que yo considero mis amigos en ese determinado tiempo de mi vida estén haciendo, aunque esté incorrecto, pues puedo yo ir a maltratar algo por exigir, o puedo yo defender un pensamiento de alguien que va completamente en contra de todo lo bueno y lo ordenado. Y creo que eso nos hace falta mucho, lastimosamente aquí, y pues que es uno de los puntos principales en los que deberíamos de trabajar como sociedad, como jóvenes, como presente y como futuro, pues que podamos llegar a tener criterio propio para poder trabajar hacia la mejora de lo que hoy vemos que, pues, en nuestro caso aquí en Honduras, lastimosamente es mucho caos y muy poco nivel de pensamiento, de decisión, o mucho de andar con lobos y poco de decir yo no soy parte de esto. Y pues creo que es uno de los peligros más grandes en la sociedad actual hondureña, que no existe, pues no existe quien diga esto es bueno pensar, esto es bueno hacer, sino que es, bueno, escondámonos todos entre todos. Bueno, no creo que Honduras sea un caso especial. Hondureña, americana, europea y mundial, seguramente, ¿no? La ventaja del grupo, ya sea un grupo físico o un grupo virtual, en el que entonces caben miles y miles de integrantes, es que uno se siente acompañado, no está solo, arropado, codo con codo, y uno se puede dejar llevar
Y eso es también cómodo porque nos exime de pensar, de deliberar, de reflexionar. Lo hacen todos, pues uno va con la corriente, es como el tráfico en una autopista, ¿no? Pues va, ya se deja llevar y esto simplifica la vida. Decide por mí el grupo, en conjunto, una especie de inteligencia colectiva, o deciden los líderes, los que marcan la pauta. Bueno, pero tiene el riesgo de que no vivo mi vida, abdico de mi libertad, renuncio a ser yo mismo, ¿no? Sí. Soy un pedazo de corcho que la corriente arrastra, ¿no? Donde ella quiere. Entonces uno no vive una vida propia, realmente es una pobreza de condición. Claro, es más incómodo pensar, reflexionar. Por esto además exige leer, exige hablar con otros, contrastar, dialogar, ¿no? Y uno puede llegar a verdades que son exigentes, que me interpelan, incómodas, ¿no? Que me pueden obligar a cambiar de idea, de pensamiento, de conducta, y eso es arriesgado, ¿no? Entonces, la ventaja de la rutina del grupo es que no pienso, no reflexiono, me siento uno más entre muchos. Si son muchos, pues no andarán equivocados, no puede fiarse de que la gran mayoría acertará, y eso resuelve gran parte del vivir. Sí. Sí, y hablando de libertad, esto me conecta un poco con otra pregunta que yo tenía preparada, y es que usted nos expuso a Emil Durkheim y su punto de que, bueno, la anomia significa ausencia de ley, ¿no? Yo pienso que estamos viviendo en un tiempo tal vez no anomio, pero muy cercano de la anomia. Y pues yo considero que, aunque pueda estar equivocado, el modernismo actual cada vez nos acerca más a convertirnos en una sociedad anómica. Nadie quiere ser gobernado, entre comillas. La religión es represión. El tradicionalismo es privar de libertad porque, bueno, el tradicionalismo dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a cambiar estas perspectivas que yo pienso que son erróneas, tanto de tradicionalismo como de religión, e incluso del otro lado, pues, que el tradicionalista pueda comprender mejor el modernismo y poder llegar a un punto en común entre el que es tradicionalista y el que es modernista, sin necesariamente, pues, quitarla o privar la libertad uno del otro o de en conjunto? La intuición de Durkheim es que en la sociedad moderna hay progreso científico, tecnológico, hay crecimiento de libertad, libertad política, libertad de expresión y de opinión, libertad individual para que uno viva como quiera. Esa es una conquista imparable y que hay que defender y apreciar y agradecer. Pero a la vez, si cada uno piensa y vive como quiere, se pone en peligro la paz social. Porque todo grupo, pequeño o grande, toda sociedad, únicamente puede ser viable y tener futuro si hay un acuerdo de mínimos en unos puntos, valores fundamentales, ¿no? Que, por ejemplo, en las democracias modernas se plasman en el texto de la Constitución. Pero incluso hoy, en muchos casos, ese texto es discutido, polémico, ¿no? Se puede decir que ya no hay consenso en nuestras modernas sociedades, ¿no? Americanas, europeas, ¿no? Otra cosa es tal vez Asia y África, pero en el Occidente la libertad es un bien que se aprecia por encima de todo. Uno piensa, actúa y vive como quiere. Y de hecho se ve en nuestras sociedades occidentales una radical polarización entre bloques acerca de lo esencial, lo que es la persona, la vida, la sexualidad, la familia, la muerte, la justicia, etc. Ya no me acuerdo, ¿no? Sí. Bueno,
esa falta de acuerdo se puede paliar si se cumplen ciertos procedimientos. En política, el voto, que lleva a que los parlamentos legislen y los jueces, que es un poder distinto, apliquen en las sentencias. El mercado en economía, ¿no? Pero claro, también se sabe que el procedimiento, el régimen parlamentario, el mercado, requiere ciertos valores absolutos, no negociables, de respeto a la persona, a las minorías, de respeto a la ley, a los contratos. Un mercado que funciona exige, por ejemplo, seguridad jurídica, previsibilidad para invertir, para emprender, para crear riqueza, etc. Si eso falla, la convivencia se hace imposible y la sociedad se disgrega, ¿no? Y aparecen lo que llamamos estados fallidos. También en la región, Venezuela es un estado fallido, ¿no? Y ahora mismo en América Latina hay mucha agitación y ebullición y países al borde del precipicio, ¿no? Porque más allá de esa discrepancia legítima entre opciones vitales, etcétera, no se respetan los procedimientos. Entonces ya no queda nada que nos una, ¿no? Más que la fuerza bruta, la violencia, ¿no? Sí. Interesante eso, porque uno lo piensa desde otro punto de vista. Por ejemplo, decían en la antigua Grecia, bueno, la gente que debería de gobernar deben ser los filósofos. Pero uno ve todo esto y ¿qué pasa entonces? No hay ningún filósofo quizás allá arriba. No. Bueno, matizo, eso lo decía Platón. O sea, es una propuesta no de toda Grecia, sino de Platón. Y cuando él habla de filósofo, habla del hombre sabio. Hoy diríamos los técnicos, expertos, tecnócratas, ¿no? Lo cual parece aceptable, ¿no? Pero claro, Platón dice esto en su obra de madurez, que es La República, o también llamada El Estado. Él tuvo luego experiencia política práctica en la Magna Grecia, en Siracusa, en el sur de Italia, ¿no? Y le fue mal. Hubo una revuelta, tuvo que huir, casi muere, y en su obra de vejez, en Las Leyes, ya un poco escarmentado, a la vez, él ya proponía en el Estado que esos reyes sabios, filósofos, por ejemplo, no tendrían ni familia ni propiedades. Porque si no tiene familia, incurre en nepotismo, colocar en los puestos clave a sus parientes, ¿no? Y propiedades. Uno tiende a engrosar su propio patrimonio, ¿no? Líderes que son multimillonarios porque roban de la caja. Bien. Ya en la vejez, después de tantas peripecias y de aventuras, está un poco escarmentado y dice que hay solo una manera de asegurar que los gobernantes son buenos, hacen un bien al pueblo, piensan en el bien común y son eficaces, ¿no? Y esa manera es la casualidad. Al final es cosa de suerte que nos toque un buen gobernante, ¿no? De acuerdo. Si es de suerte, entonces tienen que estar preparados, así, ¿no? Sí. Claro, hombre, algo similar dirá después, por ejemplo, Kant. Sin duda, la suerte es decisiva. Y estamos un poco escarmentados sobre nuestra clase política, ¿no? Porque con frecuencia, ¿quién va a la política? Gente sin especiales méritos, pero con ambición, con codicia, que quiere medrar, hacer carrera, tener poder, tener dinero. En fin. Mucha gente honrada y trabajadora no va a la política. Queda en el camino. Porque intuye que es algo muy absorbente, no hay vida privada, no hay vida familiar, uno está muy expuesto a todo tipo de intrigas, de opinión pública. Mucha gente dice, quiere una vida más tranquila y donde no esté sometido a tal presión y tantos enemigos, ataques, críticas, etc. Entonces, ocurre que con frecuencia
la esfera pública queda en manos de desaprensivos, ambiciosos, gente sin escrúpulos, y de vez en cuando hay alguien bueno. Es verdad también que, por ejemplo, en el ámbito municipal esto pasa menos. Hay alcaldes, concejales, ayuntamientos donde hay gente honrada, trabajadora, que busca el bien común. Me refiero ya a la política nacional. Uno puede repasar gobiernos, ejecutivos, parlamentos y ver qué perfil de gente predomina. Y con frecuencia es gente que no ha hecho nada antes en la vida civil, no saben lo que es ganar un sueldo y mucho menos pagar el sueldo, ¿no? Que ya desde jóvenes hicieron carrera política y este tipo de político es dañino y peligroso. Peligrosísimo. Completamente de acuerdo, doctor. Lastimosamente, pues nos queda mucho que indagar. Nos damos cuenta que hay mucha tela que cortar todavía también. Y ojalá que pues despertemos, ¿verdad? Y podamos construir ese cambio que nos gustaría ver, nos gustaría ser parte de. Antes de irnos y antes de agradecer por su compañía, me gustaría que le pudiera regalar pues algún consejo, alguna palabra de motivación a esta generación que a veces es lo único que necesita y a veces pues entre uno y otro consejo pues pueden agarrar alguno para... Bueno, para la gente joven tengo un consejo de oro que repito siempre, o sea, en Honduras y en cualquier otro lugar del mundo, y es que hay que tener siempre un libro empezado, leer. Si leemos, estamos salvados. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes. Un placer completo tenerlo con nosotros. Freddy, ¿algún comentario con que cerrar? No, solo agradecer por su presencia aquí, por darnos esta charla y también por lo que ha estado también en el CAI, aquí con nosotros en Guaymura, y también que ojalá que nosotros podamos seguir continuando hacer de este espacio, este momento, algo que pueda llegar también a muchas más personas. Lo haremos, sin duda. Y que así sea. Muy bien, para todos ustedes que nos están viendo, pues, y quieren escuchar más sobre el doctor Alejandro Navas, o pues muchos de los otros invitados internacionales que hemos tenido en el Centro Académico Internacional, pues los invito a seguir a Guaymura en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en TikTok como @Guaymura. También nos encuentran en Facebook como como Centro Universitario Guaymura. Y pues ojalá nos sirva de mucho, así como nos ha servido a nosotros, y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.